Hola, mi nombre es Germán Tarazona, soy ingeniero de sonido. En este tour estoy a cargo de los monitores para J Balvin. Bienvenidos al Tour La Familia. Estamos realizando el tour como headliner de J Balvin por Estados Unidos. Estamos trabajando dos consolas Profile. Para este tour yo tengo una configuración en escenario de 5 músicos más J Balvin. Utilizo un total de 12 mezclas porque agregamos mezclas para nuestros técnicos, para el production manager, porque tenemos talkbacks internos por todo el escenario, para comunicación con el front house, con monitores. Usamos sistemas inalámbricos para todo el escenario. Adicionalmente usamos side-fills para los bailarines, donde a ellos se les envía una mezcla cargada de los tracks de reggaetón para que bailen muy a tiempo. Utilizamos de izquierda a derecha batería bajo, nuestro director y DJ en el medio del escenario, teclados y por último guitarra, y J Balvin como líder del tour. Para mí una de las ventajas de usar Waves es poder llevar un poco del sonido de estudio de Jay al escenario y en este caso puntual a sus oídos. Las texturas de la música de Jay están muy cargadas de tracks y adicional a esto en vivo tenemos una banda. La banda requiere mucha dinámica y debemos realizar una unión, un blend muy cálido en los oídos para toda la banda y para J Balvin, porque lo más importante en este caso es que las texturas no se pierdan para que él sienta las raíces de su música siempre muy presentes en los oídos. Jay le gusta mucho estar muy pendiente de lo que escucha, muy pendiente de los matices, de las secuencias, de los instrumentos en vivo, de qué hace cada músico. Los músicos interactúan mucho con él durante el show, entonces es muy importante lograr una fusión muy estructurada mediante los instrumentos y nuestros tracks en vivo. Hay muchas como opiniones frente a usar plugins o no usar plugins en el tema de monitores. Yo soy un fanático de los plugins, creo que es una herramienta fantástica para mezclar. Creo que así como añaden texturas y pueden mejorar tu mezcla, también la pueden deteriorar si no los usas correctamente. Pero creo que es un tema de explorarlos y de instruirnos sobre cómo utilizarlos de manera correcta. Tengo ciertos plugins que son mi llave siempre. Me gusta utilizar mucho el C6. Es un plugin que me da herramientas de compresión, de ecualización súper ágiles. El CLA76 me parece que para las voces en general me da muchos colores que me interesa resaltar en la voz. El WNS, el Noise Suppressor de Waves, es absolutamente increíble. En esta gira puntualmente no estamos usando pasarela, pero normalmente Jay usa pasarela en sus shows y suele pasar que el PA afecta mucho su voz cuando él camina frente al PA. Entonces, con el WNS he logrado limpiar algunas áreas que para él eran molestas en los in-ears cuando salía a caminar por la pasarela o por el escenario con los side-fills a veces. Como plugin final de la cadena me gusta usar el L3. Es un plugin que me da un poco de carácter a la mezcla. Me gusta como los músicos sienten presión en sus in-ears, sienten como si estuvieran tocando como frente al PA. Tengo unos músicos muy responsables, muy buenos músicos. Ellos, me gusta hacer sus mezclas porque a todos les gusta escuchar toda la banda, entonces tenemos una dinámica todo el tiempo muy ágil con ellos. En todos mis canales de batería, el SSL es un plugin increíble. Tengo gate, tengo expander, tengo compresión, tengo high pass, low pass, tengo Q, tengo todo lo que realmente un channel strip es muy completo. Me gusta el color que le da la percusión, le da un color muy agradable. Sobre todo cuando en los in-ears tienes que tener mucho cuidado de no realizar mezclas estridentes porque tenemos shows de 1 hora y media, 2 horas y un in-ear puede llegar a ser un arma de doble filo para un músico si lo cansas. El C4, el C4 es una herramienta muy buena también en mi caso, que tengo tracks en vivo y que tengo banda en vivo.
porque para generar esa mezcla entre los dos, manejo y puedo comprimir cierto tipo de frecuencias que muchas veces logran chocar entre la banda y las secuencias para que siempre resalte en los in-ears el instrumento del músico, que es muy importante, que él sienta que está tocando en vivo y no tenga que esforzarse y perder su dinámica, sino pueda tocar suave, tocar duro, de cualquier forma, cuidando mucho la secuencia, que esté muy o sea, que esté un poco por debajo de él, pero que él no pierda la presencia de los elementos básicos de la música. En los teclados utilizo el S1 Stereo Image. Es un plugin increíble porque la imagen estéreo de los teclados a veces juego con ella dependiendo del snapshot donde estoy. Mi teclista es un músico que le gusta experimentar mucho con su sonido y lograr que a veces su sonido abra o cierre dependiendo lo que él quiere hacer. Me parece increíble. Y lo recomiendo mucho para cosas puntuales, para abrir la mezcla también sirve mucho, pero realmente lo que estamos haciendo es, en este caso es en uno de sus teclados, jugar con la imagen estéreo durante el show en algunas partes que vale la pena. El Art Bass es súper buen plugin también, da mucho carácter, puedes jugar con la frecuencia que necesitas. Y en mis outputs, en este caso me gusta utilizar un poco el L3, el Multi-Maximizer. Lo utilizo en todos mis outputs. Me parece que le da un poco de carácter a todos mis in-ears en la mezcla final. Puedo conservar también un poco de su dinámica, ecualizar un poco el final de cada músico, como él lo pida. Por ejemplo, el baterista le gusta sentir su batería con mucho ataque, entonces él me permite tener la compresión muy bien para que su dinámica durante el show esté muy constante y no pierda nunca la mezcla que a él le gusta. Para uso únicamente en todo el show, utilizo el Renaissance de la reverberación. Es un plugin fantástico, suena muy bien. Tengo todas las opciones diferentes para baterías, para guitarras, para background vocals, para eso. Este tour lo estamos haciendo con un guest artist, que es Becky G, que es una chica muy talentosa. Y con ella utilizo una configuración totalmente diferente a la que regularmente uso porque tiene una voz muy cálida, ella es muy joven. Utilizo el Art Channel, es un ecualizador súper bueno, es muy transparente. Con ella utilizo también el C1 y el WNS, que para mí, para las voces en el escenario, me parece de gran ayuda. Voy a mostrarte un poco de la cadena que utilizo en mi voz líder. Utilizo como primera mano el C6, que es un gran plugin. Voy luego con el CLA76. El color del plugin es espectacular, me le da carácter a la voz, me la pone en la cara como a mí me gusta. Me ayuda a encontrar el espacio perfecto de la voz en la mezcla sin que la mezcla pierda presencia musical, porque muchas veces las mezclas en los in-ears tú finalmente mezclas para alguien, no es la mezcla que a ti te gusta, pero lograr que un músico encuentre un balance entre su banda y su voz es muy importante y me parece que este plugin lo hace increíble. Luego vamos con el WNS como un plugin final. Lo utilizo porque me ayuda a limpiar mucho todo lo que sobra en el escenario, como los platillos, un poquito de los side fills, y cuando tenemos pasarelas, que él sale a caminar, limpia muchísimo el micrófono, entonces él, así no cante o cante, tiene el mismo color de micrófono y no siente que se le mete mucho los ambientes, que además los usamos por aparte en sus in-ears. Y como último plugin, pero esto sí es simplemente en un par de canciones, utilizo el Guitar Amp para generarle unas distorsiones en sus in-ears que a él le gustan de su disco. Entonces, con este plugin entramos y salimos un par de veces durante la mezcla, pero es solamente para unos efectos que a él le gustan de su disco. Vamos con el H-Delay para darle un poquito de profundidad a su mezcla.
Y el hall que utilizamos es el Renaissance Reverberation, también suena muy bien y es el que con él me ha ido muy bien con esta reverberación. Si tú me preguntas cuál es el plugin que a mí más me soluciona en este momento, para mí sería... Es difícil porque tengo muchos, pero el C4 en este momento para mí es una herramienta fundamental para lograr un equilibrio entre mis tracks y mi banda en vivo. Me ayuda mucho. El C6 también, pero creo que en este momento el C4, que lo tengo aquí insertado, a mí definitivamente un instrumento que me gusta mucho es la batería. La batería para mí es el beat en esta música, es como lo más importante. Entonces utilizo en mi batería, ese es el channel para el kick. Me gusta el color que le da, puedo ecualizar muy rápido, puedo ver qué está pasando con mi kick. Uso el Renaissance Vox como gate para él. Es un poquito más agresivo como lo necesito en este caso. Y uso el lower al final de la cadena. Me gusta que le da un poco de aire a los in-ears. Y no solamente es un kick que tiene ataque, sino el músico siente que su kick suena redondo y me parece que le da mucho buen sonido al kick en los in-ears. En el redoblante, el Transcend X suena increíble. SSL y el Plug Child 660 suena muy bien. El ataque es increíble también. Me permite jugar con él a veces durante el show porque hay canciones que cambian un poco la dinámica. Entonces me parece que lo hace muy bien. Para el side snare utilizo el SSL y el SLA3. Este plugin y esta configuración es diferente. Es un snare que utilizo más como un efecto. Algunas veces usa trigger también, entonces este plugin cambia dependiendo de la canción y me permite darle el color que necesito. Vamos a ver un poco de los plugins durante el show, cómo están corriendo. Vamos a escuchar un poco del bajo y la batería juntos con los plugins corriendo. Vamos a escuchar un poco de la batería con las secuencias y el bajo como ya va sumando con nuestros plugins en mezcla. En las guitarras utilizo el C6, me ayuda a tener muy controlado la dinámica, me ayuda mucho también a controlar las zonas donde puede llegar a chocar con la voz, como es la zona media alta. Vamos a escuchar un poco de la guitarra. Y cómo estarían dando todo en este momento sería algo así. Por ahí va la cosa.
Mi configuración de teclados es grande, utilizo un Kronos, un Virus Motif Innovation, es la configuración de mi músico, él usa todo por mí y hace unos cambios todo el tiempo por canción. Al igual yo lo sigo con mis snapshots para ver cuál es su necesidad por canción también. Utilizo C4 en todos los teclados, me ayuda a mantener la dinámica, me ayuda a hacer las compresiones puntuales por canción que necesito. Vamos a escucharlo en la mezcla con todos también. Eso es sumando los teclados a la mezcla final. Yo pienso que como ingeniero de monitores, lo más importante que uno puede hacer es escuchar a tus músicos, escuchar a tu cantante, saber qué te piden y hacer sus mezclas entretenidas. Tú haces que el escenario sea una experiencia para ellos o un infierno. Entonces, yo pienso que lo más importante es trabajar de la mano con ellos, tener una buena relación con tus músicos, tener una buena relación con tu cantante, para que ellos trabajen muy bien y poder durar. Yo con mi banda ya llevo, y con Jay llevamos ya trabajando alrededor de, ya vamos a cumplir casi 2 años, y hemos tenido una estabilidad increíble en monitores. Ellos confían plenamente en mi criterio de mezcla, porque he tomado el tiempo de conocerlos uno a uno y de saber cómo les gustan sus mezclas. Entonces con una pequeña mirada ya sé qué necesitan durante el show. Entonces creo que lo más importante es tener una buena relación con tus músicos. Creo que en el área de monitores es lo más importante. Para mí Wave a los ingenieros de sonido en vivo nos ha llevado la experiencia del estudio a las giras, y eso creo que es lo más importante que Wave logra con sus avances, con sus softwares, con sus plugins, con sus emulaciones. Logra que todos los días estemos más cerca de ese buen sonido. En casos es posible hasta llamar directamente al productor del disco y decirle, oye, mira, ¿qué plugins estás utilizando en la cadena del cantante principal? Que me gustaría llevarlo al vivo, y te puede mandar los mismos presets que él utilizó en el estudio directo a tu consola en vivo. Entonces creo que eso es uno de los grandes beneficios que Wave nos da en las giras.